Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida al ciclo webinar de educación pública Educando en la Pandemia. La cuarta charla del ciclo webinar de la educación pública se relaciona con los efectos que esta pandemia ha tenido en la salud de los niños, niñas y jóvenes. En esta oportunidad nos acompaña Fernando González, quien es médico, pediatra y magíster en salud pública. Con una amplia experiencia en el manejo de pacientes pediátricos de alta complejidad, ha sido docente del Departamento de Salud Pública y de Pediatría en la Universidad de los Andes y profesor adjunto de Pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como jefe del Programa Nacional de Salud Infantil en el Departamento Ciclo Vital, DIPRESE, del Ministerio de Salud y médico en Coaniquem. Le damos la bienvenida a Fernando, quien nos expondrá en esta jornada. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por esta invitación. Yo puedo decir que soy fan de este espacio, he participado como auditor en los anteriores, por lo que agradezco mucho la invitación y espero poder aportar a la discusión que hoy día está cada vez agarrando más vuelo, cada vez estamos más cerca de la reactivación, del desconfinamiento, y ello evidentemente no deja afuera las decisiones importantes que tienen que ver con la educación en todas las etapas del ciclo vital. Y es por eso que el día de hoy les traigo una presentación sobre los efectos que ha tenido la pandemia por el coronavirus novel sobre la salud de los y las estudiantes, niños, niñas y adolescentes, no solamente de una perspectiva biomédica, sino que también biopsicosocial. Entonces, mi primera lámina es la curva de incidencia nacional de casos de coronavirus en población general, como podemos ver en la línea azul, y en la población infantil, o en niños y niñas menores de 15 años, en donde podemos ver que efectivamente hay una diferencia importante respecto a la incidencia de casos en estos dos grupos poblacionales, ¿ya? Sin embargo, si miramos la tendencia en detalle, vemos que la construcción de esta curva son casos que no son menores, no son significativos, y si nos hacemos una pregunta un poco más filosófica, si vamos más allá de la línea, más allá de los números, me gustaría preguntarles qué es lo que ven ustedes, qué vemos en esta curva. ¿Vemos solo números? ¿Vemos una tendencia? ¿Vemos una variación? Si vamos más allá de lo que nosotros hoy día y en el vértigo de la pandemia estamos mirando, podríamos identificar una forma, ¿no? Una forma que probablemente muchos de nosotros conocemos. Y esta forma es la forma del sombrero, o la forma de la serpiente que se come el elefante en el famoso libro El Principito, ¿cierto? Y cuyo mensaje más potente tiene que ver con que lo esencial es invisible a los ojos. Entonces quiero partir la presentación con esta señal, que muchas veces cuando estamos preocupados de la ola pandémica, de las camas UCI, de los hospitales y de un montón de elementos que evidentemente son muy, muy importantes para la respuesta sanitaria del sistema de salud frente a los casos de coronavirus, los casos graves principalmente, existe una población que hoy día, y no solo hoy día, sino que históricamente ha sido muy invisibilizada, que son los niños, niñas, adolescentes, que también tienen un impacto directo e indirecto por esta pandemia, ¿ya? Poniéndonos en perspectiva, la pandemia por SARS-CoV-2, por el coronavirus que enfrentamos en la actualidad, es una pandemia muy significativa, como hemos visto, no le quiero quitar valor, pero si lo vemos en perspectiva, no es una pandemia que haya significado tantos daños y muertes como lo han sido otras pandemias, como ha sido, por ejemplo, la gripe española, como ha sido el mismo VIH, que es una epidemia global que ha sido imposible de controlar, y así también otras pandemias significativas en la historia de la humanidad. Bien, y tenemos ya algunos registros de cómo se dio una respuesta a la pandemia de la gripe española, en donde se sabe que significó la muerte de casi un cuarto de la población de solo España,
Ahora, como antecedente anecdótico, no es que haya ocurrido solo en España, sino que en España es donde más se visibilizó esta, pero dicen que pudo haber nacido en China, otros dicen que en Francia, otros en Estados Unidos. Pero España fue el país en que más se visibilizó porque como era un periodo de Primera Guerra Mundial, España estaba un poco al margen del conflicto bélico, ellos son los que tuvieron más visibilidad en este sentido. Y acá vemos cómo esto no fue solamente en España, sino que aquí vemos un diario de México, en donde ya se registran los primeros casos de esta gripe española, y el gobierno mexicano aquí da cuenta de las acciones que estaban tomando para controlarla, ¿ya? Y ahí vemos la fecha, 1918. Y esto efectivamente significó modificaciones en las conductas y el comportamiento de la población en esos tiempos. Estas son imágenes de aquella época, y yo me pregunto cuáles serán las imágenes que van a quedar registradas de cómo nosotros estamos enfrentando esta pandemia, cómo en 100 años más vamos a ver estas imágenes del año 2019, 2020, cuando llegó la pandemia del coronavirus y significó tanto despliegue de los estados y del mundo para contenerla. Acá está nuestra pandemia, de la cual nosotros vamos a ser parte y somos historia. Y acá particularmente la curva de progresión de nuestro país. ¿Ya? Acá está nuevamente la curva de progresión de casos confirmados por millón de habitantes, en donde en la actualidad ya vemos que hemos tenido un descenso significativo respecto al pic que tuvimos en los meses de mayo y junio, pero tampoco hemos bajado a números completamente esperables. Estamos en una meseta y ha sido difícil poder mantener, digamos, esa tendencia. No obstante, evidentemente una situación mucho más favorable que la de los meses anteriores. Bien. Ahora, este coronavirus, solamente poniendo el dato más virológico, es uno de muchísimos virus que podrían eventualmente significar pandemias o brotes significativos. Solamente acá presento la familia de los coronavirus y todas las opciones y mutaciones que existen. Acá en rosado se ve, no sé si es la punta de mi mouse, pero en rosado se ve el MERS-CoV, que es el que causó el síndrome inflamatorio de Medio Oriente en el año 2012 en algunos países de Medio Oriente, ¿cierto? Un cuadro muy similar, pero mucho más controlado, mucho más endémico, no se expandió por el mundo. Y al ladito este está el SARS-CoV-2, no está dibujado porque este es un dibujo que viene de previo a la pandemia. Pero lo que quiero decir con esto es que existen muchas posibilidades de que tengamos virus que causen estas infecciones masivas y de alta gravedad, como también ocurre con la influenza, ¿cierto? Y lo vimos en el año 2009 con la pandemia, mucho más controlada, evidentemente, de la gripe aviar. ¿Y cómo actúa el coronavirus? El virus es un virus asociado a este brote originado en Wuhan, en China, y causa la enfermedad denominada COVID-19. Coronavirus Disease 19. Está constituido por estos elementos, que es importante mencionarlos porque son los blancos sobre los cuales se construyen, por ejemplo, las posibles vacunas, también sobre los cuales se construyen y se crean los antivirales, y también son los mecanismos de acción a través de los cuales este virus entra en la célula del epitelio nasofaríngeo y produce su replicación y la consecuente infección, ¿ya? ¿Y cómo se transmite el SARS-CoV-2, este virus que estoy presentando y que ya conocemos bien? Bueno, evidentemente estos virus se alojan en las células de la mucosa del epitelio oronasal, ¿ya? Y se quedan, por tanto, en la saliva, en la mucosa que se genera al replicarse el virus. Y al conversar, al toser, al cantar, al hacer digamos cualquier movimiento que signifique movimiento orofacial, significa la eyección de gotitas que son invisibles e imperceptibles a los humanos, pero acá podemos ver en esta fotografía electrónica cómo se ven las gotitas microscópicas cuando una persona está hablando frente a otra y cuál es el efecto finalmente que tiene la mascarilla en proteger que estas gotitas lleguen sobre nuestra superficie facial, ¿ya? Ahora, evidentemente, si esta gotita se deposita sobre una superficie lisa, incluso dependiendo de los materiales de la superficie, cuánto puede sobrevivir, y uno toca esa superficie y luego se toca la cara, me acomodo los lentes, me rasco la barba, no sé, estoy llevando el agente viral a mi mucosa oronasal y así es como se produce la transmisión.
Perdón, y antes de eso, por lo tanto, y hablar al tiro de los mecanismos de protección, lo más importante es utilizar, bueno, el distanciamiento físico para evitar que una gotita pueda llegar a mi cuerpo o alguna superficie que esté en contacto conmigo, o bien, digamos, estar en contacto con superficie en donde haya pasado alguna persona sin mascarilla y haya dejado sus gotitas en la superficie. Y por eso el distanciamiento físico, por eso el lavado de manos, por eso las medidas de protección orofacial y también de la conjuntiva ocular, que también está conectada, deben ser las principales y más importantes medidas para el control de la transmisión. Bueno, conocemos cuáles son los síntomas del cuadro clásico. El cuadro clásico del COVID-19 es un catarro, una gripe caracterizada por fiebre, por una tos seca, cansancio, dolor muscular, fatiga, y eventualmente puede dar dificultad para respirar en caso de que el virus llegue a los pulmones. ¿Ya? Ahora, posteriormente, se han descrito otro tipo de manifestaciones que también son bastante sugerentes del cuadro, que es la ageusia, que es la pérdida del sabor, la anosmia, que es la pérdida del olor, síntomas digestivos, síntomas y manifestaciones cutáneas, bueno, entre otros. Ahora, ese es el cuadro clásico que se produce en todo grupo etario en diferentes proporciones, dependiendo, por cierto, de la edad de la persona. Sin embargo, se ha escrito ya desde abril, fines de abril, comienzos de mayo, se empezaron ya a identificar y a perfilar un nuevo cuadro, que es un síndrome inflamatorio multisistémico que afecta principalmente a niños y adolescentes, ¿ya? En promedio 8, 10 años de edad. Y es un cuadro que no se caracteriza por estar en directa relación con el cuadro agudo, sino que aparece entre 3 y 4 semanas después del contagio. Y es un cuadro que, si bien tiene una muy baja letalidad, es decir, los jóvenes no suelen fallecer por este cuadro, sí es de alta gravedad porque requiere soporte vital en las unidades de cuidado intensivo, muchas veces con drogas vasoactivas, con medicamentos endovenosos, con antibióticos, con tratamientos de alta complejidad y alto cuidado de administración. Ya, así que, por lo tanto, hablando de los efectos directos, podemos decir que está el cuadro clásico y está este síndrome inflamatorio multisistémico, ¿ya? Pero en la salud es mucho más que el impacto directo, el impacto en la salud biomédica, de la perspectiva biomédica, ¿cierto? La enfermedad COVID, sino que también el coronavirus, la pandemia por coronavirus, ha significado un impacto indirecto sobre la salud mental y sobre finalmente también el contexto social sobre el cual los niños, niñas y adolescentes viven y siguen sus trayectorias de vida. Entonces, para hablar de esto no puedo mencionar el impacto sin hablar del modelo de determinantes sociales de la salud, ¿ya? ¿A qué se refiere este modelo de determinantes sociales de la salud? Este modelo dice que la salud de las personas está determinado en un porcentaje importante por el genoma, por la genética que uno trae, heredada de un padre y madre, biológico. Ese genoma, si bien es inmutable, no cambia, su replicación y su transcripción, y finalmente lo que determina, lo que va construyendo como persona, sí está siendo influida directamente por el ambiente. ¿Ya? Existen mecanismos que se llaman la epigenética y también la misma elementos contextuales van modelando a la persona, constituyendo el fenotipo, la persona propiamente tal, y está determinado por las interacciones con los estilos de vida que tiene, cómo se alimenta, si realiza actividad física o no, cómo se relacionan, las conductas de riesgo que asume, las conductas sexuales que asume, el hábito tabáquico, el alcohol, etcétera. Todas las conductas saludables o no saludables van determinando la construcción de la persona. Esto siempre es en un contexto de redes sociales y comunidad, y en este contexto es donde se trabaja, se estudia, se interactúa con otras personas de la comunidad, uno tiene acceso o no tiene acceso a agua, saneamiento, hoy día cosas que muchas veces damos media por sentadas en las grandes ciudades de los países ya desarrollados, pero no podemos olvidarnos que existen regiones y ciudades que tienen alto índice de ruralidad, en donde, por ejemplo, el saneamiento, el agua potable, el alcantarillado, son cosas que no son algo obvio y que hoy día en pandemia, en donde la indicación es lavarse las manos, eliminar adecuadamente las basuras, eso es algo que no está garantizado en todo el territorio. ¿Ya? Y finalmente las condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales, este gran marco del modelo de determinantes sociales. ¿Qué pasa hoy día con la pandemia? Que todo este sistema relacional y de interacciones se ve afectado, ¿ya?
¿Y cómo se ha afectado en base a este modelo que es bastante antiguo, pero muy vigente hoy día más que nunca? Estos mismos modelos no son estáticos, son dinámicos. En la medida en que yo me interrelaciono como persona con mis redes, es como yo voy construyendo y adaptándome a las modificaciones contextuales y me permiten mantener mis elementos constitutivos, pero también protegerme de elementos que pueden ser de riesgo para mi desarrollo personal. Esto mismo aplica a los niños, y muy en concreto, si tenemos niños que hoy día son sacados de sus espacios educacionales, por ejemplo, hoy día ellos también están desarrollando mecanismos adaptativos, dado que les cambian su contexto y ellos siguen su desarrollo, ¿ya? Y una de las cosas que hemos visto y se está viendo ya con mucha fuerza, por ejemplo, es que el rol de los pares en el proceso evolutivo, en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, es irreemplazable. No puede ser reemplazado por el hermano, por el papá, por la mamá o por la persona con la que convive en la casa. Los pares tienen un efecto de modulación y de interacción irreemplazable en el desarrollo y es algo que tenemos que, por ejemplo, considerar, ¿ya? Bien, ¿qué pasa entonces con niños y niñas? Algunas cosas ya las he ido mencionando, cómo interacciona finalmente este niño en esta sociedad que hoy día está bajo condiciones de control de una pandemia. Sin embargo, y esto no lo digo yo, sino que lo dice la OMS, lo dijo el secretario general de las Naciones Unidas, los derechos de los niños y adolescentes, los derechos humanos no pueden estar sujetos al contexto ni pueden ser vulnerados por motivos de una pandemia. Tienen que estar siempre en primer orden de prioridad y en caso de que exista colisión de derechos, siempre hay que utilizar el criterio del principio o el bien superior de la niñez o el interés superior del niño para la toma de decisión. Bien, entonces acá, por ejemplo, tenemos los 4 principios fundamentales de la Convención de Derechos del Niño que tienen que ser visibilizados y el Estado, digamos, tiene que velar por su cumplimiento adecuadamente y si es que existe alguno que tenga que ser vulnerado por motivos insoslayables, que sea por el menor tiempo posible y en la menor magnitud posible. Entonces, ¿cómo va afectando directamente el coronavirus en niños y adolescentes? Aquí algunos gráficos. Por ejemplo, vemos que en población menor de 1 año es mucho menos incidente, es mucho menos frecuente la presencia y la infección del virus que en relación a población mayor de 10 años y se ve claramente este gradiente en 4 cohortes, en 4 países distintos, ¿ya? Excepto en me perdonan, pero no alcanzo a ver lo que sale ahí abajo, pero si no me equivoco, esa era la cohorte italiana. Pero eso también tiene que ver con, a veces existen pesquisas activas en algunos territorios de menores de 1 año, por ejemplo, si le toman PCR a todos los menores de 1 año, a muchos recién nacidos, por ejemplo, vamos a identificar muchas PCRs positivas en niños que o son asintomáticos o pueden ser falsos positivos, ¿ya? Por eso a veces se eleva la incidencia en algunas cohortes, pero es algo bastante técnico que no va al caso. Que acá lo mismo con también la incidencia de casos en Europa, en la principal cohorte europea, que tienen 582 casos descritos en niños y adolescentes, también existe un gradiente de menor a mayor edad. Y la severidad también tiene esta forma de U, en este caso el gráfico está acostado, en donde los casos más graves se dan en los periodos recién nacidos, en los preescolares y escolares la gravedad es mucho, mucho menor, y ya sobre los 10 años empiezan a aparecer nuevamente los casos graves, y sobre los 20, 30 años evidentemente ya empiezan a alegarse en relación a la población adulta por la cantidad de comorbilidades existentes en dicha población. ¿Ya? Entonces vamos sintetizando algunos conceptos. La susceptibilidad y la transmisión del coronavirus en niños, niñas menores de 19 años significan un porcentaje menor de la población, dependiendo de las cohortes, entre un 1 y un 5% de los contagiados de los países son de menores de 19 años. Esto es variable entre los diferentes países, dependiendo, como les decía, de las estrategias de pesquisa y de tamizaje activo, por ejemplo, si vamos a tamizar a todos los niños recién nacidos o si se selecciona en base a contactos o síntomas. Eso es el sesgo de selección. Y en tercer punto a considerar en relación a este punto es que toda esta cohorte se ha ido y todos estos números se han ido construyendo también sobre un escenario en el cual los colegios están cerrados, ¿ya? Por lo tanto, no sabemos qué va a ocurrir si es que abremos colegios, si es que estos números se mantienen o empiezan a elevarse porcentualmente. Otro elemento importante es que las manifestaciones en los niños, niñas y adolescentes en general es leve o asintomática
Y en adición a las manifestaciones respiratorias, tenemos nuevos reportes de manifestaciones de este síndrome inflamatorio multisistémico, que no es menor, y de secuelas de la infección aguda que también se están conociendo con el paso del tiempo, ¿ya? O sea, no es que pasó la gripe y no quedó ninguna secuela. Hoy día, principalmente en población mayor, se está viendo que existen secuelas en diferentes sistemas corporales producto de la infección grave por coronavirus, ¿ya? Y respecto a la transmisión viral, estudios empíricos y cuasi experimentales de muy buen nivel han demostrado que la probabilidad de transmisión de un niño infectado es la mitad de la de un adulto, es decir, los niños efectivamente transmiten menos que los adultos, y este también presenta un gradiente ascendente en la medida que son de mayor edad, y sobre el grupo de 10 y 19 años se sabe que ya son más parecidos la transmisibilidad a la de la población adulta, elemento que debería ser considerado para la toma de decisión también de la vuelta a clases. Bien, ¿cuáles son los grupos de riesgo? Niños menores de 1 año, niños con enfermedades crónicas pulmonares, como por ejemplo el asma, enfermedades cardiovasculares, niños que están con inmunosupresión, ya sea por alguna enfermedad de base o por algún tratamiento de inmunosupresión, niños con enfermedades oncológicas. Los hombres y aquellos que tienen contacto directo también se sabe que presentan mayor riesgo de enfermedades graves. Y acá están las características de este síndrome inflamatorio multisistémico que podrán revisar. Y la salud mental, siempre uno lo dice al final por motivos, digamos, como lógicos de pensamiento, pero yo creo que deberíamos hacer el esfuerzo por empezar a ponerlo primero, precisamente para desestigmatizar y relevar, digamos, la salud mental como una de las principales causas de afección de la población en los tiempos actuales. ¿Por qué afecta la salud mental de los niños, niñas y adolescentes? Porque considerando la cantidad de fallecidos, en muchas familias hoy día existen duelos, existen pérdidas importantes de padres, de madres, de abuelas, que para niños pueden haber sido adultos significativos. Y también todas estas intervenciones y políticas para controlar la transmisión de la infección significan también interferencias y afección emocional y socioafectiva que tenemos que saber mirar y recoger, porque existen niños que son mucho más lábiles y que quizás tienen menos recursos para poder enfrentar situaciones como esta. Estos elementos interfieren directamente en el neurodesarrollo y en la construcción de la personalidad, de la identidad, dependiendo de la etapa del desarrollo, y esto evidentemente se concentra en poblaciones de riesgo, ¿ya? Que aquellas poblaciones con riesgo social son poblaciones que precisamente van a tener más violencia, van a tener más vulneración, más negligencia, más abandono en sus hogares, van a estar más lejos de los centros educacionales, el centro educacional que podía ser un espacio de protección, hoy día no está cumpliendo esa función por los motivos que sabemos, y por tanto son elementos que tienen que estar considerados en cómo afecta directamente la salud e indirectamente la salud de los niños y adolescentes. Acá vemos este es un gráfico en donde ya prácticamente la totalidad del mundo tenía medidas de lockdown, de confinamiento masivo, si se fijan, salvo Brasil, Estados Unidos y algunos países de África y de Asia. La gran mayoría ya tenían instalados, digamos, estos hace 2 semanas atrás. ¿Y cómo afecta el confinamiento? Afecta en el acceso a la salud y la continuidad de los procesos terapéuticos. Las personas que estaban con tratamientos crónicos a veces pueden no haber perdido la hora de control, no haber recibido los medicamentos, no haber podido participar de las sesiones de rehabilitación presencial o de reparación de algún proceso de salud mental. También lleva evidentemente a que muchas familias, producto de su situación laboral, no puedan seguir trabajando, pierdan sus trabajos o pierdan, digamos, su fuente de ingreso, y eso lleva a que las familias lleven muchas veces a que sus hijos tengan que salir a buscar trabajo y a buscar dinero para poder, digamos, alimentar a las familias, y así es como empieza a aparecer importantemente el trabajo infantil, la deserción escolar y la peor de las vulneraciones, que es la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Son aspectos que vamos a tener que mirar directamente y enfrentarlos con toda la fuerza para poder revertir esa situación. Violencia en el hogar, las estrategias de protección están interrumpidas hoy día en gran medida, no en su totalidad, pero evidentemente los procesos no siguen funcionando como habitualmente, y en los hogares existe estrés, miedo, ansiedad, depresión, tensión y otros cambios que afectan directamente la salud psicológica y emocional del núcleo familiar. Finalmente existen barreras de acceso también a información y a los servicios esenciales de salud sexual y reproductiva. Si miramos específicamente, por ejemplo, lo que ocurrió en África del Este, en Guinea,
existen cohortes de niños, niñas, adolescentes que en ese país, con la epidemia del ébola, entre el 2014 y el 2018, en donde se tuvieron que cerrar muchos colegios, en donde en fondo fue un territorio restringido, en donde hubo un brote muy importante de esta condición. El ébola, es una condición muy infecciosa y muy grave, y yo diría que aún más que el mismo coronavirus. Y estos países que vivieron esta epidemia se dispararon significativamente el número de embarazos no planificados, deserción escolar y todas las consecuencias principalmente sociales de la pandemia están muy bien reportadas en este grupo particular de personas, ¿cierto? Así que no hay que dejar de mirar esos aspectos también. Y bueno, esta es una imagen, no creo que me funcione, me dijeron que no se iba a ver, pero bueno, en este link ustedes podrán acceder y van a ver cómo cómo los países desde esta fecha, desde el 16 de febrero en adelante hasta la fecha actual, han ido cerrando los colegios y básicamente la totalidad del mundo hoy día tuvo una etapa al menos de cierre de escuelas, y hoy día ya en azul aquí se ve en el gráfico algunos países que ya han ido abriendo sus escuelas y se han visto diferentes resultados. Bueno, a ver. Ahí está. Bueno, la imagen final, como les decía, en donde se ve que prácticamente la totalidad del mapa mundi muestra el cierre de centros educacionales. Chin, chin. Y acá se ve algunos que ya están abriéndose. Ahí se ve. Chin, chin. Ya, eso. Entonces, el cierre de las escuelas, a las cunas y jardines infantiles tiene un impacto directo y indirecto, como he mencionado, sobre la salud de niños y adolescentes. También está el aspecto de la inseguridad alimentaria. Existen centros educacionales que brindan alimentación, que es el único o la principal fuente de alimentación o de proteínas, digamos, o de alimentos saludables para las familias, y eso es algo que hay que considerar también. El acceso a agua potable y saneamiento, como mencioné al principio de la presentación, los programas de estimulación temprana, los programas de protección, el acompañamiento en los hospitales para hospitalizaciones de niños, niñas y adolescentes, y los programas para migrantes, refugiados, la crisis humanitaria, son dimensiones que tienen que ser consideradas porque colisionan derechos de los niños y adolescentes respecto a las medidas de mitigación y control de las infecciones. Entonces, acá está lo que les mencionaba, ébola en África del Este. Existen 2 reportes en donde está lo que les acabo de documentar. ¿Y por qué se los menciono? Porque las trayectorias de desarrollo van enfrentando dificultades. Todas las personas tenemos dificultades a lo largo de nuestra vida que nos van permitiendo desarrollar ciertos mecanismos de resiliencia y de adaptación. Eso es un estrés fisiológico que nos permite enfrentar la vida. Sin embargo, si nosotros vivimos bajo un contexto de estrés tóxico es que se caracteriza por ser persistente, de alta intensidad y sin una figura significativa que te permita contener y pasar esta etapa de estrés, ese estrés se transforma en un estrés tóxico que interfiere directamente en el neurodesarrollo. Esos gaps, esas diferencias, son lamentablemente irrecuperables en la trayectoria de vida, si vemos en este estudio de la Susan Walker del año 2011, en donde a pesar de poder reducir estos factores de riesgo sociales, podemos recuperar parte de la trayectoria, pero nunca vamos a llegar a la trayectoria de aquellos que tienen factores protectores como clase media, integrado con el cuidado general. Ven, entonces este mismo gap, mientras más nos demoremos en abrir colegios, mientras más nos demoremos en poder recuperar algunos procesos y actividades, digamos, centrales del neurodesarrollo de los niños, esta diferencia va a ser irrecuperable. Bien, ¿y cuándo volveremos a clases presenciales? Bueno, sabemos ya que en las fases de apertura inicial y apertura avanzada vamos a volver, pero nos vamos a enfrentar a esto. A pesar de que tomemos todas las medidas que quisiéramos, en un aula, por ejemplo, de 20 niños, en 2 días, en un estudio de la Universidad de Granada, refiere que esto significa 808 contactos cruzados en solo 2 días, ¿ya? O sea, esto va a llegar, esto va a ocurrir, y en el momento en que decidamos volver a clases también tenemos que enfrentar la pregunta de ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Volveremos a ponernos al día en los programas curriculares o volveremos a propiciar un espacio de contención, de significación de este proceso de pandemia de los niños, niñas y adolescentes, acorde, por cierto, a su edad? Es muy importante hacerse esa pregunta.
en todos los centros educacionales y tener ese espacio de reflexión, ojalá participativo con directivos, profesores, pero por cierto también con niños, niñas, adolescentes y con sus apoderados. Bien, algunos ejemplos, acá vemos como China tomó algunas medidas en los escolares más grandes, en donde es más fácil, entre comillas, seguir las indicaciones, se separan físicamente. Acá vemos los niños más chicos que se hace por medio de una estrategia lúdica, les ponen estos gorros con alitas y así, si es que se tocan, pierden, qué sé yo. Y se ha visto que China tuvo una buena respuesta, digamos, al retorno a clase. Bien, Dinamarca fue un país paradigmático porque fue el primero en abrir sus centros educacionales y no se vio en ningún momento rebrotes significativos, pero Dinamarca sabemos que es un país nórdico que tiene una idiosincrasia particular y muy distinta a la que vivimos nosotros. Y acá vemos Israel, Israel un país en Medio Oriente, en donde se instala el modelo israelí en un momento en donde la pandemia estaba completamente controlada. Sin embargo, este se aplicó en paralelo con hartas medidas de desconfinamiento, de activación de sistemas, de procesos productivos, de activación de otros espacios laborales. Entonces, no fue gradual y esto significó un brote tan importante que a la tercera semana de haber abierto tuvieron que volver a levantar las cuarentenas y a cerrar los colegios. Ya, por lo tanto, no existe una fórmula, no existe algún modelo exitoso que podamos replicar, pero sí podemos mirar y aprender de los errores y de los aciertos que han tenido países que ya han abierto sus colegios. Y qué cosa también es muy importante ahí para compartir con ustedes la pregunta de la vacuna. Para quienes no son del mundo de la salud, importante saber que la construcción de una vacuna es un proceso de tremenda complejidad que requiere en promedio entre 10 y 12 años para que puedas, desde que se inicia su fase preclínica hasta que está a disposición del consumidor, del ciudadano. Y esto es porque requiere muchas etapas de investigación y procesos experimentales que aseguren tanto la efectividad como su seguridad, ¿ya? Y aquí podemos ver algunas de sus etapas, no voy a entrar en ese detalle. Pero sí les puedo decir de que por lo menos hasta hace una semana atrás existían ya 5 vacunas en fase 3, que es la última fase del desarrollo, y también la Organización Mundial de la Salud ha permitido de que se establezca un fast track, que se llama, es decir, acelerar muchos procesos que tardan entre 2 y 4 años, por ejemplo, cada una de las etapas. Acá vemos que estos, si los apretamos al máximo, podemos llegar hasta entre 12 y 18 meses de tiempo desde el momento en que se empieza a producir hasta que se comercializa la vacuna, ¿ya? Y como ya estamos en la fase 3, esperamos que ya dentro de los próximos meses podamos contar con alguna vacuna ya probada en su seguridad y efectividad. Para ir cerrando la presentación, me gustaría dejar estas 5 ideas fuerza. La evidencia sobre la transmisión de niños y adolescentes en establecimientos educacionales es controversial, está aún en construcción y se reporta en base a la experiencia tanto de otros países que ya han abierto colegios como experiencias de otras epidemias y pandemias digamos, que han ocurrido en territorios como les mencioné en África con el ébola. Cada vez que se cuenta con más experiencias que debemos ir mirando y aprendiendo de ellas. La severidad del COVID-19 en niños y adolescentes parece ser de menor gravedad que en adultos y los riesgos de transmisión en adolescentes mayor que en escolares y preescolares. La decisión de volver a abrir colegios debe ser tomada en conocimiento de los riesgos y tomando todas las medidas de control posible para proteger a niños, profesores y familias de la comunidad educativa. Y finalmente, y esto es como una frase que siempre los presentadores de salud dicen, de que se debe contar con estudios epidemiológicos robustos para poder tomar decisiones informadas. Pero por mientras, como tenemos que tomar decisiones con la información con la que contamos, hay que intentar hacer el menor daño posible, anteponiendo siempre como criterio de discernimiento el interés superior del niño. Bien, entonces, esta es la misma lámina con la que comencé, ¿cierto? Recordar entonces que lo esencial es invisible a los ojos, pero nosotros tenemos que ser capaces de mirar eso invisible, aquellos niños, niñas, y cómo finalmente vamos a ir en su protección y promover su salud en todos los sentidos y dimensiones. Muchas gracias. Agradecemos al pediatra Fernando González por su exposición y damos paso a las preguntas, Fernando. Han llegado bastantes consultas, preguntas que docentes, asistentes de la educación han realizado. Antonio pregunta, ¿cómo y qué decirle a los niños sobre el COVID?
para no transmitir psicosis, pero sí cuidado. ¿Hacemos de a una, te parece? Bueno, la transmisión de información es un elemento muy importante, especialmente para los niños, niñas y adolescentes. En primer lugar, se les tiene que hablar acorde a su edad, ¿ya? A lo que pueden comprender, a lo que preguntan, ¿ya? Hay que responder a sus preguntas y, evidentemente, tener, ojalá, una idea de cuál es la información que debe conocer cada niño de acuerdo a su edad. Y en ese sentido, por ejemplo, el uso antes más general, el autocuidado significa cuidar a los otros. Entonces es un mensaje que los niños desde muy temprana edad, desde que desarrollan la empatía a los 4 o 5 años, pueden comenzar a comprender y a adherir a la indicación considerando de que si ellos se cuidan, están cuidando al resto. Y que en base a ese principio podemos ayudar y promover el uso, por ejemplo, adecuado de las mascarillas. De explicar a los niños por qué el distanciamiento físico es importante, por qué no nos podemos abrazar, por qué no podemos jugar fútbol, por qué los adolescentes no pueden pololear como quisieran. No es que no puedan pololear, sino que como quisieran tal vez. Y en ese sentido, ahí hay expertos en comunicaciones, ¿ya? Que tienen que apoyar a cómo se transmite precisamente esta información. Por ejemplo, el día de ayer, el Ministerio de Salud sacó infografías sobre el desconfinamiento y cómo transmitirle información a los niños con juegos, con cuentos, con actividades, para poder promover la adherencia y el éxito de las indicaciones para el control de la transmisión. Vamos a hacer dos preguntas porque como están... usted como profesional de la salud, ¿recomendaría el regreso de niños y niñas de salas cuna de 0 a 2 años, aún tomando todos los resguardos y medidas de seguridad? Eso pregunta Joana Benítez. Martín Morales consulta, con respecto a la salud mental de los estudiantes, ¿cómo podemos trabajar con los estudiantes en casa, especialmente los niños con hiperactividad? Ya. La pregunta es si yo recomiendo volver a las actividades presenciales en la sala cuna y jardines infantiles. Por supuesto que sí lo recomiendo. La pregunta es cuándo y bajo qué condiciones. Entonces, el cuándo está establecido hoy día y se está estableciendo en el plan paso a paso que todavía, en el fondo, no se han establecido los criterios para vueltas a la cuna, tengo entendido, pero en cuanto se pueda y en cuanto las condiciones de seguridad estén establecidas en los centros educacionales, eso debe ser, y en mi opinión, debería ser prioritario e incluso antes que otros sectores productivos, idealmente, ¿ya? Considerando que cada día que pasa pues, significa tiempo perdido para las interacciones efectivas para el neurodesarrollo de todos los niños y niñas. Pero por supuesto que eso no puede ser, volvamos mañana, sino que tiene que ser con un plan que no tengo duda de que el Ministerio de Educación está desarrollando y me consta porque también lo han hecho en conjunto con el Ministerio de Salud. Y recomendaciones respecto al abordaje de la salud mental de los niños en casa. También ahí es muy importante tener como en consideración los contextos particulares. Existen hogares que a veces, por ejemplo, son mucho más restringidos en los espacios y con cuarentenas prolongadas, el manejo de la angustia, la ansiedad de los niños, y más si es que tienen un trastorno de déficit atencional e hiperactividad, es muy complejo de manejar, ¿cierto? Entonces, ahí es muy importante, como todo el territorio nacional está repartido por servicios de salud y centros de atención primaria, ponerse en contacto con su equipo de tratante y pedir ayuda, pedir apoyo, pedir recomendaciones. O sea, yo ahora les puedo responder eso particularmente, pero existen diferentes escenarios y diferentes condiciones de salud que pueden dificultar el cumplimiento del confinamiento. Ya llevamos 5 meses de pandemia y evidentemente que muchas familias ya han pasado por eso. Pero para el manejo particularmente del déficit atencional e hiperactividad, lo recomendable es establecer rutinas, establecer horarios, establecer actividades de corta duración, académicas, cognitivas, qué sé yo, dependiendo obviamente de la edad, pero también buscar espacios y momentos para poder hacer actividad física, desplazarse, saltar. No es necesario tener grandes espacios para saltar la cuerda, por ejemplo, para hacer un circuito, para hacer abdominales, flexiones. Para los niños con déficit de atención e hiperactividad se benefician mucho del movimiento. De hecho, se habla de la hiperquinesia. ¿Ya? Por lo tanto, eso puede ayudar mucho a estructurar
una situación que puede ser de difícil manejo en el hogar. Otra pregunta. Catalina Campos consulta, como apoderados, ¿cuáles son las recomendaciones para que nosotros podamos proteger la salud de los niños y niñas pensando en un retorno a clase? Y Lilian Rojas consulta, ¿cuáles serán las secuelas para nuestros estudiantes por el confinamiento y cómo poder enfrentarlos? Por un lado, habla de la apertura y por el otro, el confinamiento. Ya, parto al revés, entonces, por las secuelas del confinamiento, no es que todos los niños vayan a quedar con secuelas, ¿ya? Lo que traté de transmitir es de que el confinamiento aumenta el riesgo de que se desarrollen condiciones que pueden ser deleterias para el neurodesarrollo. Y esos hogares son los que hoy día deberían eventualmente contar con apoyos de diferentes programas o estrategias que vayan en su protección, ¿ya? Las secuelas tienen relación con qué tipo de afección es la que, o qué tipo de problema es el que está teniendo el niño o la niña en el hogar. Por ejemplo, un niño que vive en un hogar con una situación de maltrato físico, de violencia intrafamiliar, niños que viven en el hogar con situaciones de abuso sexual, niños que viven en el hogar con situaciones de narcotráfico o diferentes situaciones de delincuencia que no se han interrumpido y probablemente se han exacerbado en estos tiempos por la crisis social. Todos esos aspectos, cada uno de esos aspectos va a tener diferentes secuelas y hay que evaluarlas en cada condición. Pero lo que sí, y ahí les dejo ahí como para que lo anoten, para no alargarme, hay un estudio o digamos una línea de investigación muy potente que son los ACEs, los eventos adversos de la niñez, desarrollados desde los años 90 en adelante en Estados Unidos, en donde hablan que precisamente todos estos eventos adversos, que hoy día precisamente en cuarentena se ven exacerbados, tienen impacto directo a lo largo de la vida en diferentes condiciones de salud de la persona, no solamente de la salud mental, sino que también son personas que tienen más riesgo de suicidio, son personas que tienen más riesgo de tener accidentes y son personas que tienen más riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, obesidad y finalmente producto de ella de infartos, accidentes cerebrovasculares y con ello disminuye la esperanza de vida y la calidad de vida. Ahí me di toda la vuelta, pero en el fondo respondiendo bien en general, todas las situaciones de confinamiento que exacerban o aumentan estas situaciones de eventos adversos de la niña traen secuelas en todas las dimensiones de la salud de la persona y a lo largo de toda la vida. Y respecto a las recomendaciones para la salud de niños y adolescentes en el escenario de volver a clase, aquí yo creo que la respuesta va principalmente en reconocer el colegio, la escuela, el centro educacional como un espacio en donde el niño y la niña puedan simbolizar, puedan ponerle nombre, puedan significar lo que fue este periodo de pandemia, para que en el fondo se construya dentro de su biografía como una experiencia difícil, como queramos, pero rescatar los elementos positivos para que se sellen en nuestra memoria como las cosas buenas que pasaron en ella. Y las cosas malas, que evidentemente van a haber, hay que también saber identificarlas y pesquisarlas y abrir espacios de diálogo y de contención emocional para los niños, niñas y adolescentes, que puedan finalmente canalizar y sublimar finalmente estas experiencias o traumáticas o adversas para que puedan, digamos, tener el menor impacto posible. Entonces, como respondiendo también, cerrando la idea, los colegios, centros educacionales tienen que generar espacios de contención y de significación de lo que fue la cuarentena, de lo que fue el confinamiento y de lo que ha sido y lo que va a seguir siendo para poder ir desarrollando mecanismos de adaptación en caso de que, por ejemplo, tengamos un nuevo brote y no signifique un nuevo evento traumático en la vida de los niños y niñas. María Daniela consulta, ¿es difícil que los niños mantengan las mascarillas puestas que recomiendan usar para ellos? ¿Hay algo recomendado? Sergio Ortiz consulta el plan paso a paso que promueve la apertura total, que es en el cuarto paso,
de las cuales están dadas todas las condiciones y las instrucciones establecidas para este retorno, ¿son tan efectivas? Chuta, voy a responder la primera pregunta, que es una pregunta técnica. La segunda no voy a poder responderla porque en el fondo la efectividad de las medidas no se ha aprobado porque todavía no ha ocurrido, pero sí me consta de que las decisiones que se están tomando se están tomando a partir de, como les dije, la experiencia de otros países que han sido exitosos y tomando los resguardos. Ayer tuve la suerte de participar en una reunión con el ministro de Educación en la mesa Saludablemente, en donde nos presentó los principios para el retorno a clases, y me parecen que son bastante, en mi opinión personal, prudentes y responsables. Por lo tanto, no voy a emitir un juicio respecto a eso, pero sí puedo decir de que se está construyendo con la mejor evidencia disponible para que el retorno sea seguro y pueda ser oportuno también, porque si nos quedamos esperando eternamente, ya sabemos los daños que van a significar. Y respecto al uso de la mascarilla, bueno, la mascarilla está recomendada para toda la población, excepto aquellos niños y niñas menores de 2 años, en donde está el riesgo de que puedan presentar asfixia por la mascarilla. Entre los 2 años y los 8 años, nosotros hablamos aproximadamente, es un periodo de ventana complejo porque niños a veces no la toleran o no la toleran por largo tiempo, ¿ya? En ese sentido hay algunas estrategias para lograr lo que se llama la tolerancia a la mascarilla por tiempos más prolongados, pero en ningún caso un niño va a estar con la mascarilla mediodía, evidentemente va a estar tocándosela, se la va a cambiar, se la va a humedecer y va a perder su efecto, ¿ya? Entonces, en ese sentido, algunas estrategias para mejorar su adherencia. Uno, por ejemplo, que se use por periodos cortos y cuando salgan al espacio abierto y tengan distancia puedan hacer un descanso. 2, cuando están en un aula, por ejemplo, existe la posibilidad, en niños quizá un poco más grandes, en la pausa, es decir, lo llamaban, lo presentaron en un foro de la Universidad de Harvard, cuando están toda una actividad que sea de lectura, por ejemplo, o de desarrollar algún ejercicio, pueden, bajo silencio, sacarse la mascarilla con espacio abierto y ventilado para poder descansar un poco la mascarilla y después de 5 o 10 minutos termina la actividad y se la vuelven a poner. Y particularmente con niños más pequeños, ahí la recomendación es a personalizar la mascarilla, que le pongan el superhéroe, el deporte, el equipo de fútbol, el personaje de televisión que le gusta, o pintarlos con los colores que le gustan, de modo de que la mascarilla sea un elemento atractivo para el niño, ¿ya? Y que esté orgulloso de usarlo. Y también la otra recomendación es practicar, usar la mascarilla por tiempo más corto dentro de la casa, antes de salir, hacer como ejercicio de usar la mascarilla, antes de, digamos, de exponerse a periodos muy prolongados fuera de la casa en niños muy pequeños. Y lo último, si es que la mascarilla no es tolerada por diferentes motivos, porque el niño no lo tolera, independiente de que tenga 3, 4, 5, 6 años, pueden usar, digamos, el escudo facial, pero el escudo facial no reemplaza el uso de la mascarilla, ¿ya? Entonces, idealmente, usar la mascarilla con el escudo facial, o si es que no tolera la mascarilla, sacársela, usar el escudo facial, pero reconociendo de que el efecto va a ser menor y el riesgo de contagio va a aumentar. Las últimas preguntas, Fernando, vamos a hacer 2. Bernardino Cárdenas Muñoz consulta, ¿el cuándo y las condiciones para volver al aula deben ser decididas por las unidades educativas o por expertos? Fabián Espinosa consulta, ¿se justifica académicamente la jornada escolar de 8 de la mañana hasta 5 de la tarde? Ya. Respecto a las jornadas presenciales, evidentemente eso es como una tercera pregunta en secuencia de prioridades, porque como les dije hace un ratito, en mi opinión lo primero que hay que responder es el para qué, ¿cierto? Junto con el cuándo, el cómo, el para qué. Y el para qué lo va a establecer bueno, la autoridad educativa, digamos, el Ministerio de Educación, probablemente establecerá lineamientos, pero también existe
un grado de decisión también de los centros educacionales de poder establecer acciones particulares, por ejemplo, darle prioridad a, por ejemplo, el deporte, o darle prioridad a espacios de reflexión y construcción de un nuevo año académico, ¿ya? Y eso de la mano, por cierto, sin dejar de cumplir con lo indicado por la autoridad educativa, tiene que, en el fondo, definirse previo al ingreso, y una vez que ingresamos, en base a ella, se podrá definir cuánto tiempo tienen que ir los niños al colegio. Uno de los aspectos, por ejemplo, evitar de que almuercen allá, entonces ya restringimos las jornadas a la mitad, y así hacemos, por ejemplo, 2 bloques, pero son ideas y experiencias que han tomado otros países. Entonces, si se justifica o no, tiene que ver con a qué vamos a volver. Y evidentemente que la jornada escolar completa hoy día es una cosa que me parece bastante lejana de tener en consideración. Y sobre el cuándo, si tiene que ser tomado por la unidad educativa o por los expertos, eso también es una pregunta más de opinión personal. Yo creo que el cuándo, independiente de quién tome la decisión, porque finalmente eso está establecido de manera como normativa, el cuándo tiene que obedecer a que las condiciones que están establecidas se cumplan de manera universal. Es decir, no puede ser que algunos colegios tengan, por ejemplo, la posibilidad de contar con la mano en toda la sala de clase, o alcohol gel en toda la sala de clase, o no sé, y algunos otros no. Yo creo que se tiene que establecer un estándar de seguridad que sea alto, exigente, y hacer esa inversión. Ya aquí yo estoy invitado al Ministerio de Educación, quizá no me corresponda a mí, pero creo que también es una oportunidad para que el Ministerio de Educación pida a Hacienda o a quien pone las lucas, a hacer una inversión en, y probablemente ya lo hicieron, quizás estoy hablando de más, pero poder invertir finalmente en que los centros educacionales cuenten con, y la totalidad de ellos, con las condiciones necesarias, independiente de que estén fuera de la glosa presupuestaria, etcétera. O sea, habrá que ver cuál es el arreglo que se hace para que todos los centros educacionales cuenten con las condiciones de alto estándar de seguridad y también de alto nivel de protocolos de respuesta, ya de tamizaje, de identificar los casos cuando hay un brote, responder rápida y oportunamente para controlar la transmisión en el centro educacional. Entonces, sobre el cuándo, si son la unidad educativa o los expertos, yo creo que aparte que ni lo uno ni lo otro, tiene que ser un conjunto, digamos, de personas que están presentes en los territorios, pero también los expertos que puedan entregar la información de cuáles son las medidas que han tenido mejor resultado o que significan menor riesgo de transmisión en los centros educacionales. Ahora sí, la última consulta, Fernando. Rosa Muñoz, pregunta, ¿nos puedes entregar 3 tips que podamos aplicar a diario a nuestros niños y niñas con el propósito de prevenir la ansiedad del confinamiento? Ya. 3 tips para la ansiedad. 1, tiempos protegidos de calidad y de comunicación efectiva. ¿Qué significa eso? Estamos todos sometidos a mucho estrés en nuestras casas, con nuestros trabajos, con las funciones y las tareas del hogar, etcétera, más las tareas que tenemos que hacer con nuestros hijos y hijas. Entonces, proteger espacios dentro del día, el almuerzo, un ratito en la tarde, un ratito en la mañana, no necesariamente tiene que ser un tiempo prolongado, en donde podamos escuchar, dialogar con nuestros hijos y hijas y poder conectarnos con lo que están sintiendo, ¿ya? Ojalá que eso sea una rutina también cotidiana dentro del día a día. En segundo lugar, lo dije hace un ratito, el deporte es muy importante. Dentro de la rutina, ojalá pueda establecer horarios de actividad física, horarios de poder moverse, saltar, liberar tensión, liberar endorfinas. Eso también baja la ansiedad. Y en tercer lugar, yo hoy día también me aprovecho la oportunidad de recordar la buena noticia de que hoy día, incluso en cuarentena, los niños y niñas pueden salir en horarios específicos a la calle, ¿ya? Hoy día aprovechar ese beneficio, salir del espacio físico, darse una vuelta a la manzana, ir a lugares donde, por cierto, no hay aglomeración de personas, ojalá el contacto con la naturaleza es algo que también va a ayudar muchísimo, muchísimo a poder bajar la ansiedad de los niños y niñas. Agradecemos a todos y a todas que nos acompañaron en la 4ª charla del ciclo webinar de la educación pública, Educando la Pandemia. Muy buenas tardes.